Bienvenidos FinTechGramers a esta cápsula que intentaremos de semana a semana ir llevándole a sus lugares de trabajo, a su casa. Vamos a hablar de educación financiera, vamos a hablar de alfabetización financiera y tenemos una especialista con nosotros que nos va a acompañar en estas cápsulas, doña Javiera Alvear, directora de Blue Chip Finance. ¿Cómo estáis, Javiera? Ya es de la casa, ya. Sí, hoy día vengo más relajada, ya estoy como mi segunda vez, así que ya vengo más relajada. Tercera incluyendo el lanzamiento. Incluyendo el lanzamiento, claro. Que estuviste en el panel, sí. Así es, así que ya estoy más en la casa, me siento más en confianza. Eso. Vamos, ya estamos más relajados. Más relajados, sí. Eso, no, tremenda. Y vamos, derechamente, vamos a empezar en estas cápsulas semana a semana idealmente, vamos a ir explicando algunos conceptos básicos, ¿verdad? De los indicadores frecuentes de nuestra economía, ¿verdad? En bluechipfinances.cl usted entra y ahí están los 10 habituales que Javiera nos insiste que son el ABC de las finanzas, ¿o no? Así es, así que bueno, los invito a todos a visitar el buscador financiero en www.bluechipfinances.cl, donde van a poder encontrar los 10 índices macroeconómicos más importantes, y mi recomendación es que los sepamos al revés y al derecho para entender la economía. Vamos a hablar hoy día de los dos que están de moda. Sí, los que están de moda. Vamos a hablar del IPC y la TPM. Que son los que se llevan toda la prensa, todas las portadas en todas estas semanas post crisis COVID, ¿verdad? Que en el fondo lo que ha marcado la pauta noticiosa en el ámbito económico. Y partamos por Javiera. ¿Qué es el IPC? Me salió muy sobreactuado. Sí, no, súper bien actuado. La verdad es que mira, lo que tenemos que entender primero que todo es que los 10 índices macroeconómicos están totalmente correlacionados. Es decir, nosotros hoy día vamos a hablar de 2 índices, pero de todas formas tienen bastante relación en el impacto del PIB, de la tasa de desempleo. Uno con otro, conversan. Todos conversan entre sí. Y en épocas de crisis, sobre todo, se puede analizar de manera súper dinámica cada uno de ellos. Perfecto. De todas formas, hoy día nos podemos enfocar directamente en la inflación, que es un tema que está bastante en boga no solamente en Chile, sino que en la economía internacional. Así es. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente, claro, como tú comentabas, hay una seguidilla de acontecimientos nacionales como internacionales que vienen generando un efecto importante en la inflación. Uno de ellos, primero que todo, en nuestro país, la crisis social. Después se viene la crisis pandémica. Y tenemos que considerar que la guerra de Rusia y Ucrania, Rusia es una de las potencias mundiales, también afectó muchísimo a la economía mundial. Ahí ya tenemos 3 elementos que han afectado nuestra inflación, digamos. Exacto, así ¿Ya? En lo que vimos con la crisis pandémica tuvo mucho que ver con toda esta crisis de demanda agregada, en el fondo de toda la cadena de suministro de la economía, que la inversión se paralizó, que toda la logística se paralizó, que había poco movimiento al final de mercadería. Eso genera escasez y eso genera subidas de precio. Exacto, porque, a ver, la inflación se explica por la demanda o por la oferta, como Exacto. tú dices. Por el lado de la demanda tiene que ver con el periodo de crisis pandémica, que en el fondo las personas no podían salir de sus casas, no podían producir. Entonces las empresas, ¿qué es lo que pasó? Empezó a disminuir el PIB y hubo más desempleo, debido a que las empresas al necesitar menos recursos, aumentó el desempleo y eso aumenta menos los ingresos. Y al no generar ingresos a las personas, lo que ocurrió es que el gobierno y el Banco Central empezaron a inyectar dinero. A proteger a la gente porque Exacto. claro, tienen un rol más que nada del bienestar económico de la población. Así es. Entonces, el inyectar bastante dinero, ¿qué es lo que generó? Un impacto directo en el aumento de precios. Perfecto. Eso principalmente por el lado de la demanda. Entonces, y tenemos el IPC, que es este índice de precio al consumidor. Sí, importante del IPC, antes de hablar del análisis, lo publica el Instituto Nacional de Estadística. Todos los meses, es un índice mensual, a diferencia del PIB, que el PIB es trimestral. ¿Ya? Lo publica todas las primeras semanas de cada mes. Nosotros ya vamos a saber o vamos a conocer el IPC del mes anterior. Y en este caso ya alcanzamos un IPC anualizado de un 10.5%. O sea, ya llegamos a 2 dígitos. O sea, lo que
Antes costaba 100 lucas, hoy día cuesta 110, 5 lucas. Así 110, es. 110, 500. Así Ese. es, así es. Bueno, y también tenemos que considerar que este es el indicador que controla principalmente el Banco Central. Y el Banco Central tiene un objetivo de un IPC de un 3%. Imagínense Esa es la meta que se plantean. Exacto. Imagine para que dimensionen de un 3% saltarse a un 10%. Y si ustedes ven la historia de nuestro país, cómo el Banco Central ha manejado la inflación, es decir, el IPC, en general se ha mantenido siempre entre el rango entre un 2 y un 4%. Lo que estamos viendo en este momento es extremadamente alto y lo que esperan los economistas es que puede que siga creciendo. Después, de la esto no es lo subprime, último. después de la subprime también tuvimos un escenario parecido, si no Exacto, me el equivoco. 2008-2009. De todas formas, no alcanzamos niveles tan altos como Ya. lo que estamos alcanzando ahora, debido a principalmente a que están conjugando diversos factores. No, se van sumando, si ese es el Exacto. tema, se han ido sumando. Entre la pandemia 2 años y ahora la guerra de Ucrania, que está a la escoba, digamos. Claro, porque en el fondo lo que generó la pandemia principalmente fue un problema por el lado de la demanda, es decir, aumentó la inflación por el lado de la demanda debido a que se inyectó bastante dinero, pero por el lado de la guerra de Rusia y Ucrania y todos los acontecimientos internacionales afecta principalmente por el lado de la oferta, por la interrupción de suministro. Entonces, a generar una interrupción de suministro, inmediatamente afecta al valor de las materias primas y finalmente al producto final. Javiera, ¿cómo se calcula el IPC? Bueno, ¿Qué es lo que hace el INE en el fondo para calcularlo? Exacto. Bueno, primero que todo, el Instituto Nacional de Estadística, como así se llama, estadística, tiene que hacer investigaciones de mercado en nuestra población. Investigaciones de mercado, ya sea a través de correo, a través de entrevistas, y está todo el rato tratando de sacar estadísticas tanto sociales como también económicas. Y en el lado de las estadísticas económicas podemos destacar en el IPC que lo hace a través de una canasta de productos que considera productos promedio de un consumo familiar, de un hogar. Ya. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los productos que considera dentro de la canasta promedio de consumo de un hogar, y él saca el Instituto Nacional saca un promedio de la canasta promedio y saca el INE, o sea, saca, perdón, el IPC. Por eso cuando de repente entrevistan a ese caballero de La Vega, que es como el comunicado, no, es que subieron las lechugas, es que subieron los tomates. Así es. Hacía la canasta, realmente es una canasta que tiene más cubre de una- 300 productos, Eso. Tiene una cantidad de productos, ya sea alimenticio, ya sea en el caso energético, todo lo que uno puede consumir en un promedio familiar. Ahora, nosotros tenemos que saber que cada cierto tiempo el INE tiene que estar cambiando la canasta porque las necesidades del hogar van cambiando, Perfecto. todas las tecnologías van creciendo y se empiezan a considerar otro tipo. Por lo tanto, muchas veces hay que considerar, si es que quisieran indagar un poco más qué es lo que viene en el cálculo del IPC, ustedes pudiesen también revisar en la página del INE la canasta y cuáles son los productos que se consideran, y además cuál es el promedio ponderado de esto y el factor que se le entrega a cada producto, porque no todos tienen impactan del mismo modo no todos en el impactan total. del mismo modo en el total. Perfecto. Oye, y bueno, dentro de las labores del Banco Central está precisamente mantener estas metas de inflación. Y la primera herramienta que toman es el segundo indicador que vamos a hablar hoy día, que es la famosa TPM o tasa de política monetaria. Así Es verdad, es que es la primera herramienta a la que le echan mano efectivamente para tratar de controlar las alzas del IPC, digamos. Así es, porque la verdad es que el Banco Central tiene un objetivo más bien de velar por el bienestar económico de la población, manteniendo estable la moneda de nuestro país, ¿ya? Entonces, a través de eso aplica distintas políticas monetarias, que puede ser compra o venta de activos financieros, que eso lo hace directamente con las instituciones financieras en el mercado primario, que eso es un poco más complejo, pero también lo hace a través de la tasa de política monetaria, que eso es más simple de entender porque en el fondo es el costo de la deuda en Chile. ¿Por Ya. qué me refiero que el costo de la deuda? Porque los bancos comerciales o privados hoy día se financian en un porcentaje importante a través del Banco Central con un costo de TPM. Un TPM más un spread. Y luego ellos nos cobran a nosotros a una TPM más un spread, debido a que tienen que ganar también un porcentaje. Expliquemos eso un poquito Ya, más en detalle. ordenado, perfecto. Más en detalle. A veces me explayo mucho. No, pero está bien, entonces- está bien. Pero expliquemos, vamos a eso. Entonces, Ya. el Banco Central fija esta famosa TPM, que hoy día está en 8.25. Pasamos de 7 a 8.25 en la última reunión de política monetaria. Así es.
Entonces, esa tasa es lo que entonces define la relación interbancaria, ¿o no? Exacto. Bueno, la tasa de política monetaria es distinta a la tasa interbancaria. Ya. La tasa interbancaria es una tasa de política monetaria más algún spread que en el Eso. fondo es lo que se intercambian entre los bancos. Ya. ¿Ya? Ahora, en términos simples, para que todos ustedes en la casa más o menos les quede clarito qué es la tasa de política monetaria. Bueno, primero es un instrumento del Banco Central. El Banco Central no utiliza ningún fin comercial, ya solamente es un fin de estabilizar la moneda. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. El Banco Central no quiere ganar dinero, sino que quiere velar por la estabilidad. Y el Banco Central, para velar por la estabilidad, evalúa cuánto está el IPC, y si el IPC está muy alto, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Sube la TPM para contraer dinero de la economía. ¿Cómo hace eso en la práctica? Ya. Porque subimos la tasa. Eso significa que en el fondo la plata es más cara. Exacto. ¿Ya? Entonces deberían ocurrir por lo menos dos fenómenos. Exacto. Por ejemplo, a ver, hay un tema, ya, te lo voy a decir como un ejemplo tú conmigo. Dale. Ya, yo soy el banco. Tú quieres comprarte un auto hace Sí. mucho rato. Hace Sí. mucho rato quieres comprarte un auto, pero no tienes la liquidez en este momento. Exacto. Y tienes que pedir Prestado. un prestado. Si tú te quieres comprar un auto ahora, lo primero que tienes que ver es a cuánto está la TPM, para ver si te conviene o no comprarte el auto ahora o esperar un par de años más. Porque en ese sentido, si la TPM está alta, no lo hace con el objetivo de incentivarte a no pedir un préstamo ahora. Porque mi costo financiero es mayor. Es decir, cuando está más caro algo, uno dice, prefiero no, Claro. hasta que esté más barato. Entonces, eso es el objetivo de la TPM, es decir, poner más cara los préstamos para que desincentivar la solicitud de Perfecto. crédito. Y al desincentivar, ¿qué es lo que ocurre? Se inyecta menos dinero en la economía inmediatamente, porque las personas piden menos crédito y eso se ve como un flujo de dinero disminuye. Ahora también ocurre que al revés, si tuviera la liquidez, me va a incentivar al ahorro. Exacto, son dos impactos. Uno, desincentivar el endeudarse, pero incentivar el ahorro, debido a que también uno puede hacer también depósitos a plazo Que o están inversión. súper buenos la tasa, el depósito a plazo hoy día está a 8 puntos de andar por ahí. Exacto, o sea, si nosotros en el fondo somos más conservadores y queremos que nuestro dinero no pierda de valor en el tiempo, lo que podemos hacer es hacer un depósito a plazo, que en general la tasa es una tasa más la inflación. Nunca, es un poquito más que inflación, por lo tanto, esa es la razón por la cual es tan alta. Ahora en la práctica, el resultado de eso, entonces, si yo pido menos prestado o en vez de gastarme la plata la meto en ahorro, hay menos liquidez en el mercado. Y eso, por lo tanto, afecta a la demanda, sí o sí. Exacto. Es decir, en el fondo desincentiva endeudarse y sacar dinero, y en términos súper simples, como imaginémonos que hay un monto de dinero en el ambiente, empieza a reducirse por un efecto de no querer endeudarse porque está muy caro. Y automáticamente los precios tienen que bajar. Exacto. Como reacción. Bueno, en general la política monetaria tiene un efecto real, o se espera un efecto real en 24 meses, es decir, en Ya. 2 años. O sea, no es inmediato. No es inmediato. De Ya. todas formas, efectivamente empieza a mitigar inmediatamente el efecto. De hecho, a mi parecer, el Banco Central hoy día está haciendo un rol sumamente importante para poder mantener y controlar la inflación en nuestro país. Es muy agresivo. Es que no le queda otra. Sí, porque quien no tiene que ser agresivo quizá puede ser el gobierno, quien tiene que ayudar con gasto público para la economía. Pero el Banco Central, su rol principal es mantener estable la estabilidad, inflación. claro. Entonces, frente a eso, es su rol y por lo tanto no le quedan muchas opciones tampoco. Así que ya lo saben, amigos. O sea, a ver, tenemos un IPC que va al alza, tenemos la reacción del Banco Central que también va al alza con la TPM para desincentivar. ¿Algún consejo de finanzas personales en torno a cómo un consumidor o una pyme puede reaccionar ante estos eventos o estas circunstancias? Bueno, en relación a los números que hoy día podemos ver, efectivamente el consejo es al ahorro, a evitar endeudarse en estos momentos. Yo sé que es complejo muchas veces, Sí, porque muchas veces, claro, la necesidad. el giro exige Sí. un mayor endeudamiento, pero de todas formas identificar aquellas oportunidades que se van presentando acíclicas, porque no todo empieza a caer en un momento de controversia como lo que estamos viviendo ahora. A ver. Claro, hay muchas oportunidades, se crean, por ejemplo, de repente uno dice,
las empresas de tecnología. Nosotros tenemos que saber que en un momento donde estamos en una crisis pandémica se han potenciado muchísimo la industria de la tecnología y, por ejemplo, podríamos ver un índice de mercado que es Nasdaq 100, que es de la bolsa de Nasdaq en Nueva York, que su principal las empresas que están inscritas pertenecen al rubro de tecnología, por lo tanto, identificar industrias que en ciertos momentos debiese subir, y en este caso, ¿qué es lo que ocurrió en la pandemia principalmente? Que las empresas de tecnología subieron. Entonces, acá hay que tratar de buscar oportunidades frente a la adversidad, y frente a eso me gustaría no dar una recomendación tan directa, ¿Sí? pero principalmente analizar oportunidades y ver qué efectos positivos podrían tener, porque hay muchas empresas que tienen resultados acíclicos, y sobre todo también invertir en commodities como el oro, que también se consideran commodities refugio, ¿ya? Hay muchas inversiones que se consideran refugio, que en este caso podría ser bastante interesante. Y lo último, perdón, es que tengo No, mucha... tiene mucha información, Sí. Javiera, pero dale, Y dale. lo dale. último para las pymes, fijar el tipo de cambio a través de forward. Cuando las pymes generan exportaciones e importaciones en grandes cantidades, fijar el tipo de cambio les permite fijar un presupuesto anual. Si nosotros no fijamos el tipo de cambio, ¿qué es lo que pasa? Que la volatilidad es tan alta que al momento de generar una compra o una venta se puede perder un gran porcentaje del presupuesto anual de una compañía. Sí. Por lo tanto, acérquense a un banco y hagan derivados de forward. Bueno, ahí los bancos les van a aconsejar de todas formas, pero fijar el tipo de cambio es clave en un momento de alta volatilidad como el que estamos viviendo ahora. Bueno, de hecho, parte del espíritu de Fintegram está precisamente en que la pyme se tiene que informar muy bien sobre los instrumentos de financiamiento y cómo hacer uso de esos instrumentos. Todo el financiamiento, cuando hablamos de financiamiento, no hablamos exclusivamente de créditos. No. ¿Ya? O sea, la pyme a veces cae en el error de financiarse pensar exclusivamente cuándo me prestan plata. Exacto. Cuando tienen un montón y una multiplicidad de instrumentos de financiamiento paralelo y distintos al crédito, que uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con hacer buenos usos de los forward, de las cartas de pago, etcétera, etcétera. Así que tremenda, Javiera Alvear, ya lo saben, bluechipfinances.cl. Entren ahí al portal, edúquese lo que más pueda, como dice la doctora Polo. Muchas gracias, Javiera, te pasaste. Gracias a ustedes por la invitación. No, Cuando excelente, ya lo saben. Vamos a seguir con estas cápsulas de educación financiera. Nos quedan todavía a lo menos 8 indicadores que conocer. Nos vemos. Chau.